Vamos pues a comenzar esta catequesis en el día de hoy, en el que tendremos como tema de reflexión la tercera parte del credo, aquella parte en la que hablamos del Espíritu Santo. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos la gracia de Dios sobre nosotros en esta noche, pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine y nos inspire y acompañe para que esta catequesis que nos disponemos a realizar nos ayude a fortalecernos en la fe, a crecer en la esperanza, a alimentarnos en la caridad. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Ya hemos tenido ocasión de compartir dos catequesis acerca del símbolo de la fe. La primera en referencia al Padre, creo en Dios Padre Todopoderoso. La segunda en referencia a Dios Hijo, creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios. Y hoy vamos a concentrarnos en esta tercera parte cuando dice creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Debemos entrar en esta catequesis abiertos precisamente a la gracia y a la ayuda del Espíritu Santo. Aquí hay que tener en cuenta que para entrar en contacto con Cristo es necesario primero haber sido atraído por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a dar esa fuerza de Dios. El Espíritu Santo nos va a dar esa gracia de Dios en un momento particular de nuestra realidad. Es Él el que nos atrae a la fuerza de Dios. Es Él el que nos atrae en el misterio de Dios. Él es el que nos despierta en la fe, el que nos inicia en una vida nueva. En una palabra, Él es la chispa de Dios. Esa viene siendo la figura que nosotros tenemos siempre que entrar a considerar. El Espíritu Santo coopera con el Padre y con el Hijo desde el comienzo del designio de nuestra salvación y hasta su consumación. Es decir, el Espíritu Santo ha estado y estará presente siempre. El Papa Pablo VI advertía que el Espíritu Santo es el gran desconocido, que a veces en la vida de la iglesia ha pasado como muy desapercibida la figura del Espíritu Santo y nos parece como que el Espíritu Santo no tuviera una actuación tan fuerte como el Padre o como el Hijo. Fácilmente nosotros identificamos la acción del Padre, fácilmente nosotros identificamos la acción del Hijo, pero a veces como que nos cuesta identificar la acción del Espíritu Santo. Y aquí tenemos que darnos cuenta que es que con el Padre y el Hijo, como decimos en el credo, recibe una misma adoración y gloria. Fíjese que cuando dice creo en el Espíritu Santo, inmediatamente viene la palabra Señor. Acuérdense en la catequesis de la semana pasada sobre Jesucristo, cuando hacíamos la explicación de creo en un solo Señor, Jesucristo, la expresión Señor que viene a significar o que viene a ser la traducción de Yahvé, cuando nosotros nos referimos al Padre. Por tanto, estamos reconociendo la divinidad del Padre, cuando estamos reconociendo también la divinidad del Hijo y estamos reconociendo también la divinidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está ahí de modo transversal, permanente en la historia misma de la salvación. La iglesia es el lugar propio donde nosotros podemos conocer la acción del Espíritu Santo. Y por eso tendríamos, o el catecismo nos presenta como 8 puntos en los cuales nosotros debemos concentrar nuestra atención para descubrir la tarea que tiene el Espíritu Santo. El primer lugar donde sin duda nosotros encontramos la acción del Espíritu Santo es en la Sagrada Escritura.
es el Espíritu el que ha inspirado la Sagrada Escritura. Cuando nosotros leemos los libros de la Torá, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, cuando nosotros leemos los libros históricos en el Antiguo Testamento, es decir, Josué, Jueces, Reyes, Samuel, Crónicas, cuando nosotros leemos los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, cuando nosotros leemos los libros sapienciales, es decir, la sabiduría, los salmos, el libro de los proverbios, el cantar de los cantares, eso, en toda la acción del Espíritu, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que el Espíritu Santo ha inspirado esa escritura sagrada. Y en el Nuevo Testamento está en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, está en los Hechos de los Apóstoles, que es la segunda parte del Evangelio de Lucas, están las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Santiago, las cartas de Judas, las cartas de Juan, el libro de los Hebreos y el libro del Apocalipsis. Encontramos en toda esa escritura la inspiración del Espíritu Santo. Por eso hablamos de esos textos como libros inspirados por el Espíritu de Dios. Ese es el primer lugar para nosotros conocer la acción del Espíritu Santo, la escritura misma. En segundo lugar, nosotros encontramos la tradición. Cuando hablamos de tradición, estamos hablando de la reflexión que los padres de la iglesia han hecho, porque han sido testigos. Cuando hablo de los padres de la iglesia, estoy refiriéndome a aquellos sucesores de los apóstoles. Hay padres que ustedes seguramente han conocido, que son más famosos que otros, por ejemplo, San Agustín, San Jerónimo, San Ambrosio, San Isidoro de Sevilla, San Cipriano, San Clemente, en fin, tantos que fueron sucesores de los apóstoles que tuvieron la reflexión en la vida de la iglesia durante los primeros siglos. Incluso a ese estudio de los padres de la iglesia se llama patrología, o también se les dice la patrística, o también los conocemos de acuerdo a lo que van escribiendo como padres apologetas, o sea, defensores de la fe. Ahí está, nosotros tenemos la tradición misma de la iglesia. En tercer lugar viene el magisterio de la iglesia. ¿Qué viene siendo el magisterio de la iglesia? La reflexión que el Papa y el Colegio de los Obispos va haciendo en el devenir de la historia. Entonces encontramos los concilios, encontramos los sínodos, encontramos las cartas distintas que puede escribir un papa. Ven que tiene diferentes nombres, encíclicas, motu proprio, decretales, en fin. Y también las cartas o escritos que los obispos van sacando. Ese es el magisterio de la iglesia que va iluminando la vida misma de la comunidad cristiana. En ese magisterio de la iglesia el Espíritu Santo va asistiendo. Aquí en estas dos partes, la tradición y el magisterio, piensen ustedes, el primer dato lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, cuando se presenta una circunstancia bastante particular para el apóstol San Pablo. Encuentra a un hombre que no era judío, que era pagano, pues era griego. Ese hombre se quiso volver cristiano. Entonces viene la pregunta, ¿yo tengo que hacer a este muchacho judío para después volverlo cristiano? Entonces él no fue capaz de contestarse esa pregunta, va a Jerusalén, reúne a los apóstoles, allá se hace el primer concilio, que se llama el Concilio de Jerusalén. Cuando termina la reflexión de los apóstoles, ellos salen y dicen, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido esto. Vemos el cumplimiento de la promesa. Cristo mismo había advertido que el Espíritu Santo vendría en ayuda, completaría lo que faltaba. Ahí está, la acción del Espíritu que va guiando y va orientando la vida de la iglesia por medio de la tradición y por medio del magisterio. En cuarto lugar, encontramos como la acción del Espíritu Santo en la liturgia sacramental. A través de las palabras, a través de los símbolos que se utilizan en la liturgia, el Espíritu Santo va actuando. Cada uno de los sacramentos es acción del Espíritu Santo en el bautismo, en la confirmación, en la Eucaristía, en el sacramento de la penitencia, en la unción de los enfermos, en el matrimonio, en el orden sagrado. En fin, en cada uno de los 7 sacramentos encontramos por medio de la simbología la acción del Espíritu. Vamos a encontrar ahora símbolos del Espíritu como la mano, como las unciones, como el agua, y todos son signos que vamos a usar dentro de la liturgia sacramental. Ahí vamos encontrando o podemos encontrar un buen lugar para descubrir la acción del Espíritu Santo. En quinto lugar está la oración, porque en la oración el Espíritu es el que intercede por nosotros. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, advierte,
El Espíritu viene en ayuda de nuestras necesidades, porque nosotros no sabemos pedir como conviene. Es el Espíritu el que hace fecunda nuestra oración. De ahí que es muy conveniente al inicio de la oración invocar la acción del Espíritu Santo sobre nosotros para que la oración que nos disponemos a realizar sea una oración cada vez más y más fecunda. En sexto lugar, encontramos nosotros la acción del Espíritu en los carismas y ministerios mediante los cuales el Espíritu edifica la iglesia. Fíjense ustedes que los carismas y ministerios son las acciones que cada uno de nosotros está llamado a realizar dentro de la comunidad eclesial o para servicio de la humanidad en general, como una respuesta a lo que el Espíritu de Dios ha suscitado en nosotros. El Espíritu suscita en nosotros dones, y a la acción fructífera de esos dones en nosotros se llama carismas. Ahí viene, el carisma brota de la misma persona. Nosotros no tenemos que hacer grandes esfuerzos. Cuando una persona valora un carisma u otro, ni siquiera es conocedora de que lo posee. Entonces decimos, pero esta persona, esa facilidad que tiene para generar la paz o para generar diálogo entre los que están en conflicto, o esa persona, esa facilidad que tiene para dar la catequesis, o esa persona, la facilidad que tiene para guiar a las personas, para ser líder en el trabajo. Dice que son realidades carismáticas que a veces las personas ni cuenta se da de que lo está haciendo, pero es la acción del Espíritu cuando se pone la vida de uno al servicio del otro. Por eso están unidas estas dos realidades, el carisma y el ministerio, en servicio del otro con el que el Espíritu edifica la iglesia. Es el Espíritu el que enriquece a la iglesia con la variedad de carismas. Nosotros no podemos tener toda la misma tarea dentro de la vida de la iglesia. No todos son el Papa, no todos son obispos, no todos son sacerdotes, no todos son religiosas. Hay diversidad de funciones. Cada uno en la vida de la iglesia tiene una función específica. Cada uno tiene que mirar cuáles son sus carismas para potenciarlo y cuál es su ministerio, es decir, su servicio, el servicio que presta a la comunidad. En séptimo lugar, el Espíritu también se muestra en los signos de la vida apostólica y de la vida misionera. Todos por el bautismo estamos llamados a ser apóstoles y misioneros, a ser anunciadores de la buena nueva. El apóstol es el que en su apostolado, es decir, en su trabajo cotidiano, está testimoniando el Evangelio. Cada uno está llamado a hacerlo en su vida de colegio, en su vida de universidad, en su vida laboral, en su familia, en sus relaciones sociales, en su vida interpersonal en general. Ahí son esos signos que nosotros vamos viendo de la benevolencia del Espíritu de Dios en momentos particulares. Y en octavo lugar, nosotros encontramos la acción del Espíritu en el testimonio de los santos, donde el Espíritu ha manifestado su santidad. Por eso, cuando nosotros miramos la vida de los santos, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos un testimonio permanente de un hombre o de una mujer que se dejó tocar por el Espíritu de Dios, hizo de su vida el querer de Dios. Y a eso estamos llamados todos nosotros, a ser testimonio de los santos, testimonio de Cristo por medio de una vida en santidad. Vemos entonces ocho lugares donde nosotros estamos llamados a encontrar la acción del Espíritu Santo. Ahora les decía, a veces es el gran desconocido porque la acción del Espíritu es muy particular. El Espíritu va actuando de maneras impredecibles. Vamos a ver, por ejemplo, más adelante vamos a volver, pero cuando el Señor está hablando con Nicodemo, el Señor le usa la figura del viento. Es que el viento no sabe uno ni de dónde viene ni para dónde va, así es la acción del Espíritu Santo. Por eso, espíritu es ante todo como el aire que respiramos. La mayoría de veces no somos conscientes de que lo estamos respirando, pero ahí está. Donde no lo respiráramos, nosotros nos morimos. ¿Cuáles son entonces los nombres propios, el nombre propio que tiene el Espíritu Santo? Fíjese que espíritu es una palabra que viene del latín, spiritus, pero a la vez viene del hebreo ruah, es como la manera de un viento fuerte, que traduce soplo, viento, aire. Si a alguno de ustedes le interesa las lenguas, puede mirar en hebreo esta expresión, porque es ruah, es el espíritu, es el aliento, es el soplo. Era la manera como desde el Antiguo Testamento se comprendía la acción de Dios. Es esa manera que lo penetra todo. Fíjese que no hay espacio sobre la tierra que no tenga ese aire para que usted pueda, así esté en la montaña arriba o esté metido en una cueva, ahí tiene que haber ese aire porque es el aliento para usted poder vivir. Entonces, ese es el nombre propio del espíritu, Ruah. Solo que cuando ya se dice santo, lo está diferenciando del espíritu que cada uno de nosotros tenemos, que tiene.
Mi espíritu está fortalecido por el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Que eso lo encontramos de manera muy especial, porque cada una de estas apelativos que aparecen aquí nos pueden ayudar a una reflexión muy profunda, a encontrar cómo la Sagrada Escritura va presentando el Espíritu de Dios, pero fíjese que es como por medio de acciones que realiza. La expresión más particular es la de consolador, que a veces incluso no la traducen en la Escritura, aparece como paráclito. El mismo Cristo dice, les voy a mandar otro paráclito, o sea, el primer consolador es Cristo, pero va a mandar el otro consolador, que es el Espíritu Santo, la figura del paráclito. Ahí les pongo los textos bíblicos para que en su oración o en su reflexión en otro momento particular los puedan leer. No los vamos a leer todos porque pues, son muchos y perderíamos aquí mucho rato solamente leyendo el texto, pero se los pongo para su reflexión y para su oración. Entonces, la primera figura o apelativo del Espíritu es el Espíritu como consolador, como paráclito. El segundo es como advocatus, es decir, como abogado, el Espíritu que aboga por nosotros ante el Padre. Luego viene el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la promesa, el Espíritu de adopción, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu de gloria. Fíjese que aparecen en el Evangelio de Juan, pero sobre todo se los pongo en las cartas a los Gálatas, en la primera carta de Juan, en la carta a los Efesios, en la carta a los Romanos, en la carta a los Corintios, en la carta de Pedro. Porque ¿eso qué quiere decir? Cuando ya los apóstoles están dando o anunciando el Evangelio, ya el Espíritu va a tener una presencia muy significativa dentro de la comunidad cristiana primitiva, porque fue la promesa que Cristo mismo les dijo. Cuando ellos están angustiados y tristes porque Cristo se va a ir, en los evangelios que llamamos de despedida, vemos esa realidad humana de los apóstoles. Él mismo les dice, no, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no va a venir a ustedes el Espíritu Santo. De manera que ahí tenemos nosotros esta realidad del Espíritu que nos va motivando. Fíjense que cada una de estas cosas es una oportunidad, es la promesa de Dios que se cumple, es la acción del Señor, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de la gloria que va actuando en el Espíritu de Dios. Y encontramos nosotros unos símbolos del Espíritu Santo. 8 símbolos aparecen a lo largo de toda la Escritura y con cada uno de los símbolos nosotros podemos ir descubriendo la acción que tiene el Espíritu Santo. Acuérdense que en el credo decimos, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. O sea, esa acción vinculante con las personas del Padre y del Hijo que forman junto con el Espíritu la acción de la Trinidad misma. Y esa acción permanente en el Padre, con el Padre y con el Hijo. O sea, es una acción permanente. No es que el Espíritu se haya perdido en algún momento de la historia. El Espíritu ha estado y estará siempre. Es el Espíritu de Dios que ha motivado existe desde siempre, pero cuando se produce la creación, no ha abandonado un solo minuto este plan de salvación y estará hasta el final de los tiempos haciendo su obra en medio de los hombres. Entonces aparecen 8 símbolos que son muy significativos. El primero de los símbolos que aparece es el agua. Y démonos cuenta que es un signo bastante especial que lo vamos a utilizar nosotros de modo particular, y por eso lo pongo de primero, en el bautismo. Con el agua del bautismo, esa agua, el Espíritu Santo la convierte realmente en un signo eficaz. No es solamente agua, es que esa agua produce un nuevo nacimiento. Esa agua purifica el pecado. Esa agua nos hace hijos de Dios. Esa agua nos hace miembros de la iglesia. Esa agua nos regenera. Se produce una regeneración profunda. El agua del bautismo es un signo del nuevo nacimiento. Se siembra corrupción y renace incorrupción. O sea, se hace para la vida eterna. De ahí la insistencia de la iglesia en poder bautizar a las personas a la mayor brevedad, porque le está sanando el pecado y le está permitiendo la gracia de la eternidad. La iglesia primitiva
solo se bautizaban los adultos, una vez que ya fueran conscientes de lo que estaba pasando. Y luego, ¿qué es lo que sucedió? Fíjese que pues si todavía en esta época que tenemos tantos avances en la medicina, hay un nivel de mortalidad tan grande en los niños, como no sería en aquella época. Entonces, los papás que vivían una vida cristiana, que ya eran bautizados, sufrían porque sus hijos se morían sin la gracia del bautismo, es decir, sin haber recibido esa gracia santificadora del agua bautismal. Y por eso la iglesia considera que pueden ser bautizados los bebés en la fe de la comunidad, con el ánimo de que esos papás se encarguen de formar a los hijos en la fe. Tiempo más adelante, ¿qué sucedía? Muchos de esos niños quedaban huérfanos, los que se morían eran los papás. Entonces, por eso se pone unos papás sustitutos que vienen siendo los padrinos. De ahí la importancia de que los padrinos sean los primeros testigos de la fe. A veces como que no tenemos conciencia de esas cosas y a mí me han preguntado que es que este que es ateo o que este que no cree en nada o que este que es judío y es muy amigo mío que sí puede ser padrino. Pues no tiene sentido, póngalo a hacer otra cosa distinta porque el padrino o la madrina es el que va a ser testimonio de la fe para el bautizado. Si no, no tiene ningún sentido, es poner a hacerlo una tarea para la que no está ni siquiera habilitado. Entonces, aquí, por ejemplo, si ustedes miran 1 Corintios en el capítulo 2, capítulo 12, versículo 13, dice San Pablo, en relación al que hemos sido bautizados en un solo espíritu, dice, y hemos bebido de un solo espíritu. Ese es el agua del espíritu de donde brota el agua viva, que es el espíritu mismo de Dios. Es un manantial, es una expresión que ustedes van a escuchar recurrentemente en los salmos, un manantial que brota para la vida eterna. Cómo el manantial transforma los desiertos en verdes praderas. Fíjense que es la acción del Espíritu representada en esta figura que es el agua, que como les digo, pues hemos utilizado o utilizamos en el sacramento del bautizo. En segundo lugar viene la unción. ¿Qué es unción? Unción es untar, eso es unción. ¿Y qué se unta? Se unta el óleo. Nosotros lo encontramos en el sacramento del bautismo. Fíjense que en el sacramento del bautismo al niño se le hacen dos unciones, una en el pecho con el óleo de los catecúmenos, por la cual se pide al Espíritu Santo que disponga el espíritu del niño para recibir la Trinidad. Y después de que se echa el agua del bautizo, se unge la cabeza con el Santo Crisma. Luego, en el sacramento de la confirmación, hay otra crismación, hay una unción con el Santo Crisma. En el sacramento del orden, en la parte del presbiterado o del episcopado, hay unciones con el Santo Crisma. Y luego, cuando estamos enfermos o al final de nuestra historia, se nos unge con el óleo de los enfermos. O sea, la unción es un signo muy significativo que va a significar, o que se vuelve casi un sinónimo de la acción del Espíritu Santo. De hecho, de la unción surge la palabra ungido. Démonos cuenta que Cristo es el ungido, eso significa Cristo, el ungido. Esa es la expresión. El Mesías, el ungido, el Cristo, es la misma palabra, la estamos diciendo en varias lenguas. En hebreo es ungido. Y luego Cristo es el ungido por el Espíritu Santo, es decir, el que tiene una tarea específica, tiene la tarea de la redención. Ese es el Mesías, el ungido, el crismado, el que ha recibido de Dios esa tarea. En el Antiguo Testamento nosotros lo encontramos, por ejemplo, cuando a los reyes, al rey Saúl, al rey David, se le pone una tarea específica de ser rey, entonces el profeta va y lo unge para el servicio de su pueblo. Por eso, en el sacramento del orden, dentro del rito está la unción, se unge al sacerdote o al obispo porque va a estar al servicio del pueblo. Jesús mismo es constituido Cristo por el Espíritu Santo. Es lo que nos dice el Evangelio. Ustedes lo pueden leer en Lucas, en el capítulo 4, versículo del 18 al 19. Y esa tarea del ungido se ve propiamente como fortalecida, respaldada en el momento mismo de la muerte de Cristo, que es el acto máximo del acto de la redención,
muerte que es vencida por su resurrección, y por eso podemos afirmar: Cristo es el hombre perfecto, porque ha vencido hasta la mayor fragilidad del hombre, que viene siendo la muerte. Entonces, el segundo símbolo es un símbolo muy recurrente y muy importante, porque es el signo de la unción. Da mucha lástima cuando a veces un signo que se pierde como con la cotidianidad de las cosas. Cualquier persona piensa que porque tiene un aceite bendecido puede ir a ungir al uno o a ungir el otro, y a veces se desvirtúa un sacramento como es el sacramento de la unción de los enfermos. Cuando yo estaba en la otra parroquia y tenía que ir al hospital con tanta frecuencia, una vez llegué a ponerle la unción de los enfermos a una señora, y entonces uno de los hijos me dijo: no, padre, tranquilo, que una señora de por mi casa ya le untó el aceite, como si fuera la misma cosa. Perdemos a veces el sentido mismo del sacramento por un sacramental. Tenemos que tener ahí mucho cuidado. Entonces, el segundo símbolo del Espíritu es el símbolo de la unción. El tercer símbolo es el símbolo del fuego. Mientras que el agua significaba el nacimiento y la fecundidad de la vida, el fuego simboliza la energía transformadora, porque el fuego transforma. Lastimosamente, pues nosotros solo podemos ver el fuego como un acto difícil, porque ya no tenemos la herrería donde podíamos ver cómo con el fuego se transformaba el hierro, o incluso cómo o la orfebrería, cómo van transformando los metales. Por eso hay expresiones como el oro en el crisol, es decir, el fuego va moldeando el oro, en fin. Pero la comunidad bíblica sí era consciente del poder transformador que tenía el fuego, que era capaz de doblegar una cosa tan fuerte como el hierro. Entonces, es muy significativo cómo la acción del Espíritu de Dios es una acción transformadora. Es una acción que transforma al ser humano liberándolo. Acuérdense ustedes, en el libro del Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, de día una columna de humo y arena guiaba al pueblo, y de noche una columna de fuego guiaba al pueblo. Luego, en el Nuevo Testamento, vemos cómo Juan Bautista viene y dice: bueno, yo los estoy bautizando con agua, pero va a venir uno que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Es decir, la acción del Espíritu es transformadora. Un momento, por favor. Bueno, entonces, la figura del fuego es una figura muy interesante porque es transformadora. Dice Juan el Bautista: entonces vendrá el que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y luego nosotros encontramos cómo el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles en Pentecostés bajo leguas de fuego. Transforma la acción del Espíritu Santo. Entonces, el fuego, como lo va a llamar San Juan de la Cruz, es una llama de amor vivo. Es un signo bastante significativo, porque es un signo ante todo de transformación. Luego viene la figura de la nube y de la luz. Estos son dos símbolos que son inseparables dentro de las manifestaciones del Espíritu Santo. Desde las manifestaciones de Dios, lo que se llama teofanía es una manifestación de Dios, desde las teofanías que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento hasta las teofanías que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento, nosotros vemos cómo la obra de Dios se muestra luminosa. Acuérdese, por ejemplo, cuando Moisés sube al monte Sinaí, entonces una nube desciende sobre él, una nube cubre el monte Sinaí. Cuando estaba la tienda de la reunión donde estaba guardada el arca de la alianza, entonces una nube se posaba sobre ese lugar. Luego, en el Nuevo Testamento, piensen ustedes en el monte Tabor, cuando se da la transfiguración de Cristo, entonces una nube los cubrió, y se oyó luego una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo el amado, en quien me complazco, escúchenlo. Luego, cuando Jesús finalmente sube a los cielos y dice: entonces se ocultó a los ojos, una nube les ocultó a la figura de Cristo que ascendía a los cielos. Entonces, esa acción, esa realidad de la nube y la luz que cubre un determinado lugar, y luego una voz que se escucha desde el cielo, es el signo de la presencia que aparece repetidamente en la Sagrada Escritura.
Luego nosotros encontramos la figura del sello. El sello es lo que imprime, el sello es lo que marca, el sello es una figura que ya para nosotros no significa nada, pues ya ni siquiera cartas recibimos, ya pues los WhatsApp no vienen con sello, pero antiguamente las cartas para que no las abrieran, entonces le ponían un sello lacrado, se llamaba eso, echaban una lacra y lo quemaban para que no se abriera, para que el mensajero no lo abriera. Pero qué es lo que marca entonces esa figura tan conocida por todo el pueblo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? Marca lo que Juan en el capítulo 6, el Señor va a decir en Juan capítulo 6, versículo 27, es que Dios ha marcado con su sello, es decir, el sentido de pertenencia. ¿Quién ponía el sello? El que se sentía dueño, el que se sentía propietario, sellaba. Aquí Cristo mismo ha marcado con su sello, por medio de la acción del Espíritu Santo, nuestra realidad. Implica el carácter de lo indeleble de una marca que Dios nos pone. Por ejemplo, cuando yo recibo el bautismo, soy hijo de Dios para siempre y por siempre. Así yo no quiera ser hijo de Dios, siempre seré hijo de Dios para Él. Cuando recibo el sacramento de la confirmación, es la marca del Espíritu que me marca para siempre y por siempre. Cuando recibo el sacramento del orden, estoy marcado por siempre y para siempre. Así deje de ser sacerdote, de ejercer como sacerdote, seré sacerdote para siempre. Es una marca que no se borra. Por eso, esos sacramentos no se repiten, ni el sacramento del bautismo, ni el sacramento de la confirmación, ni el sacramento del orden se repiten. ¿Por qué? Porque marcan en el ser humano, tienen un carácter indeleble, son irrepetibles. A veces hay personas que piensan que para sacar un documento volvamos a bautizar el niño o volvamos a confirmar la persona. No, es que no es eso. Ya usted lo recibió de una vez para siempre. La marca que Dios le da, pero no es un signo simplemente como de propiedad negativo, es un signo de presencia permanente de Dios en nuestra vida. Entonces esa figura del sello es muy especial. Lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 27. San Pablo también lo va a mencionar, por ejemplo, en la segunda a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 22, en la carta a los Efesios, en el capítulo 1 y en el capítulo 4, vamos a encontrar esa figura del Espíritu como sello. Luego, el otro símbolo es el símbolo de la mano. Es un signo bien especial, porque la mano es en la Sagrada Escritura una realidad bien especial, porque la mano es creadora, la mano es la que bendice, la mano es la que conforta, la mano es la que ayuda, la mano es la que protege, la mano es la que esparce la semilla, la mano es la que siembra, la mano es la que recoge el cultivo. Encontramos muchas especificaciones de la mano de una manera muy especial. Y cómo cuando Jesús impone la mano, cura a los enfermos. Fíjense que es la acción del Espíritu. Con la mano Jesús cura a los enfermos, con la mano Jesús bendice. Y de modo particular encontramos en Marcos 10 cómo bendecía a los niños. Luego, mediante la imposición de manos, los apóstoles encontraron el modo de que el Espíritu Santo fuera dado a sus sucesores. Es una realidad muy bonita también la imposición de manos que llega hasta nosotros. Cuando a mí me hicieron diácono y luego me hicieron sacerdote, el obispo me impuso las manos como signo de la sucesión apostólica. Cuando nosotros estamos haciendo un bautismo, estamos imponiendo las manos sobre el bebé. Cuando se está haciendo una confirmación, se está imponiendo las manos sobre los confirmandos. Cuando se va a absolver a algún penitente en el confesionario, se impone la mano sobre el penitente y se da la bendición. Entonces, la mano es el signo de la bendición, de la que procura sanación, de la efusión todopoderosa del Espíritu Santo. Y además de la mano, en la Escritura también encontramos una figura muy especial, el dedo de Dios. Incluso Cristo mismo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, versículo 20, nos dice, por el dedo de Dios expulso yo los demonios. Y esa figura del dedo de Dios ya la habíamos visto en el libro del Éxodo, cómo la ley de Dios había sido escrita en las tablas de piedra por el dedo de Dios. Éxodo 31, 18. Entonces, ese dedo era signo de la acción que Dios señala, de la acción que Dios muestra, y lo muestra por medio del Espíritu Santo. Y el último símbolo
es el símbolo de la paloma, que quizás es el más conocido para todos nosotros. La paloma que aparece desde el final del diluvio. El símbolo que se refiere ya, volvemos a cerrar con lo que habría, cuando hablaba del agua, es el símbolo que se refiere al bautismo. Acuérdese que Noé en el arca suelta una paloma y la paloma finalmente vuelve con una rama de olivo en el pico para significar que la tierra es habitable de nuevo. Eso ustedes lo encuentran en Génesis 8, del 8 al 12. Cuando Cristo está siendo bautizado por Juan en el Jordán, hay un signo muy especial cuando termina el bautismo, entonces dice, entonces bajó el Espíritu Santo en forma de una paloma y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo el amado, escúchenlo, aparece por ejemplo en Mateo en el capítulo 3. Es la acción entonces, la acción del Espíritu permanente, y por eso dentro de la iconografía, la representación que más frecuentemente hemos tenido nosotros del Espíritu Santo es la representación de la paloma. Paloma en latín se dice columba, y entonces ustedes pueden encontrar algún día que vayan por allá a otros lugares del mundo donde hay iglesias orientales, al África, Etiopía, Grecia, que el Santísimo se guarda en un columbario, por lo de paloma, y es una palomita que está colgando encima del altar. No tienen sagrario como lo tenemos aquí en las iglesias occidentales latino, de rito latino, pero sí en el columbario se guarda el poquito de hostia por si hay algún enfermo para llevárselo. La acción y símbolo del Espíritu Santo. Como pueden ver, queridos amigos, el Espíritu Santo es una acción permanente, constante, nunca ausente de la historia de salvación de los hombres. Presente, como se los decía ahora, por medio de la Biblia, la Sagrada Escritura, de la tradición, del magisterio, de los santos, de los carismas, de los ministerios, presente en el Nuevo Testamento de modo más que evidente, y luego con estos símbolos que nosotros vamos encontrando permanentemente en los sacramentos de la iglesia, el signo del agua, el signo del fuego, el signo de la unción, el signo de la mano, el signo del dedo, el signo de la paloma. En todas estas cosas vamos a ver nosotros la acción del Espíritu Santo. Y por eso entonces en esta parte del credo, cuando decimos, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. ¿Por qué da vida? Porque da vida en el Espíritu, da vida por medio de la acción sacramental. Acerquémonos a la acción del Espíritu Santo, que no sea para nosotros el gran desconocido, como lo decía el Papa Pablo VI, sino que sea una realidad permanente. Él está con nosotros, Él es quien anima nuestra vida espiritual. No dejemos de invocarlo con insistencia.